iniciar tenemos el tiempo suficiente. No me gusta dilatarme mucho porque sé que después de los 30 minutos a veces entramos en visión y no es bueno, ¿verdad? En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. Estuve durante la semana pidiéndole al Señor, cambié como 2 veces lo que iba a decir, pero creo que fue lo que el Señor quiso que se dijera el día de hoy. Así es que antes que todo quiero, vamos a dejarla para después la alabanza. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, a una palabra de oración. Y de esa forma vamos a iniciar el día de hoy un tema lindísimo que Dios tiene preparado para nosotros. Oremos. Querido Padre, en esta hora que vamos a hablar de su maravillosa palabra, le pedimos que pueda traer el efecto que usted siempre pensó al momento de escribirla, de inspirar a sus siervos, que su palabra no vuelva vacía. En esta hora, Señor, denos su Espíritu Santo para poder discernir y sobre todo para poder hablar las palabras como usted las hablaría si estuviera aquí a nuestra vista, aunque sabemos que usted está presente a través de su Espíritu Santo y de sus ángeles. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acabamos de escuchar un canto muy bonito, muy alusivo a la época. De hecho, acá ya está bastante adornado, como ustedes pueden ver. Nos agarraron un espacio acá, los burritos y los magos, con otros personajes ahí que no sabemos quiénes son. Y todo en esta época es muy alusivo a lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nosotros, aunque cada quien tiene sus pensamientos, tiene su forma de entender y de analizar las cosas, no podemos ignorar que Jesús nació, ¿verdad? Y yo creo que ese es el mensaje más importante de todo. Isaías 9:6. Estamos ahí grabando, ¿verdad, Jacob? ¿Estamos grabando ya? Ok. Porque no pudimos acceder ahí una lástima a la página de la iglesia, que de hecho pues ya tenemos una nueva página, pero usted puede seguir sintonizando la misma por mientras hacemos la transición. Así es que adhiérase a la página. Todos ustedes búsquenla y si no tiene cuenta de Facebook, haga una por ahí y adhiere a la página, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 9:6? Vamos a ver. Quiero que abran sus corazones, mis queridos hermanos. Disfrutemos de esta palabra maravillosa que Dios nos ha dejado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su trono. Este hijo no iba a ser cualquier persona. Dice que se llamará su nombre admirable. Más adelantito vamos a hablar un poquito de esta palabra. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Para una persona. ¿Qué le parece si usted alguien le llamara de esta forma? Obviamente no nos sentiríamos que somos dueños de estos dones especiales, ¿verdad? Mis queridos hermanos, este mensaje quiero expresarlo en el menor tiempo posible. Como todos ustedes saben, estamos en una época especial. Todos los occidentales, los que no somos musulmanes, todos los orientales, pues tienen una idea totalmente diferente. Pero todos los que nos consideramos occidentales, los europeos, los de América, celebramos lo que es, o por lo menos conocemos lo que es la Navidad. Hoy no quiero hablar más que todo de si la Navidad es pagana o no, o si debemos celebrarla o no. Hoy quiero recordar con mucho gozo en mi corazón algunos de esos eventos importantes que sucedieron y otros que están por acontecer en el futuro cercano y que deberían ocupar
un lugar especial en nuestra mente y en nuestro corazón. Déjenme, mis queridos hermanos, el día de hoy, y personas que estamos acá, no sé si hagamos visitas, y las personas que nos van a ver por las redes sociales, pero que siempre lo van a ver porque vamos a colgar por ahí, hablar de 3 puntos, 3 acontecimientos importantes que tienen que ver con nuestra salvación. Hoy en día en el mundo están sucediendo grandes situaciones, grandes conflictos con un saldo trágico de miles de muertes. Y lo peor de todo esto es que la mayoría de esas personas son inocentes. Personas que no tienen nada que ver con estos conflictos, ¿verdad? Mueren de forma terrible bajo el fuego de las bombas en la guerra, ¿verdad? Como es el caso en este lugar de la Franja de Gaza. A veces los seres humanos nos sentimos que no podemos hacer nada, incluso ni las organizaciones que tienen el poder de poder parar esta guerra no lo pueden hacer. Se está clamando que pare la guerra, que pare la muerte, y pareciera de que hay oídos sordos a estas súplicas. También hay tragedias de tipo natural, ¿verdad? Otras provocadas por el mismo hombre, ¿verdad? Para los que estudiamos la palabra de Dios, todo esto no nos causa sorpresa, ya que Jesús nos lo había revelado, o la palabra de Dios lo había revelado a través de las profecías. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué pasa todo esto que está sucediendo? Génesis, en el capítulo 1, el versículo 31, dice, la palabra de Dios declara que todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. El cielo y la tierra se llenaron de regocijo. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban. Esta es una cita de Job, perdón. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pero no pasaría mucho tiempo cuando una ciencia maléfica entraría en la hermosa creación de Dios y por poco echaría a perderlo todo. Y digo por poco porque gracias al tierno amor y la misericordia de Dios, Él mismo decidió, cual apasionado rescatista, lanzarse a la oscuridad, al mundo perdido, a la selva desordenada para buscar esa ovejita que ya se había perdido. Lo que se había perdido no era poca cosa. Era alguien que había sido hecho a imagen de Él mismo, de su Creador, a imagen y semejanza de Dios. Jesús, el Verbo, quien así se llamaba antes de nacer en esta tierra, acompañado por su Padre y la presencia del Espíritu Santo, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y sobre toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero lastimosamente, mis queridos hermanos, el hombre, quien era una figura inteligente, dio su señorío al enemigo de Dios. Cayó abatido, sintió la angustia de sentirse perdido y alejado de su Creador por su pecado. Algo que hasta ese momento ellos no comprendían, porque era algo nuevo, tan nuevo como sus vidas. Todo el cielo, según la palabra de Dios, se llenó de tristeza. El hombre había pecado, por lo tanto, debía de morir.
porque la ley del cielo había sido violada y pedía la muerte del transgresor, pedía la vida del transgresor, la sangre del que había pecado. Aparentemente no había solución. Aparentemente no había solución. Pero de pronto, dice el relato inspirado, los ángeles se postraron delante de él, de Jesús, el que había dado forma a la creación, y compungidos ofrecieron sus vidas para rescatar a sus hermanos, los humanos que miserablemente habían caído aquí en esta tierra. Pero Jesús les dijo: adelante, den sus vidas por los seres humanos. ¿Así dijo? No, ¿verdad? Jesús les dijo: gracias. Y ese gesto de los ángeles, me imagino que fue muy, muy agradecido por el Señor Jesús. Porque significa que otros estaban sintiendo el dolor y querían hacer algo. Pero Jesús les dijo que la única forma como el ser humano podía ser rescatado sería mediante la suya. O sea, mediante la vida de Jesús, dando Él su vida. Y de esa forma Él podría salvar a muchos. Y que la vida de un ángel no podía pagar esa deuda. Solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. Pero más sin embargo les dijo que ellos desempeñarían un papel, que estarían con Él en diferentes oportunidades para fortalecerlo, que tomaría la naturaleza humana caída del hombre y que su fortaleza ni siquiera se igualaría con la de ellos, que serían testigos de su humillación y sus grandes sufrimientos, y que al verificarlos y ver el odio de los hombres se sentirían sacudidos por las más profundas emociones. Y por amor a Él querrían rescatarlo. Eso lo vimos muchas veces en la palabra de Dios. Querían rescatarlo y librarlo de sus asesinos, pero que no debían interferir ni evitar nada de lo que contemplaban, que desempeñarían una parte en ocasión de su resurrección, ¿verdad? Que el plan de salvación había sido trazado y que su Padre lo aceptaba. Mis queridos hermanos, el precio de nuestra salvación vale la vida de un Dios. Y el móvil que lo motivó a dar su vida por ti y por mí fue su incomparable amor. Como Juan bien lo dice, ahora podemos entender el contexto. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo. Solo en esas palabritas usted puede percibir, comprender el gran amor. Porque de tal, esa palabra tal, usted la debe de entender en el contexto de la vida de Jesús. Tanto nos amó Dios que dio su vida, dio algo realmente extraordinario. Era la vida del Hijo de Dios. Como seres humanos es imposible que nosotros podamos estar de acuerdo en dar la vida por otro que necesita su pierna, su ojo, su riñón. Yo sé que hay seres queridos que han dado, hecho ese sacrificio y no lo hacen por hacerle el favor. Lo hacen porque aman a esa persona. ¿Cierto? Ahora tú entiendes cuánto Dios nos ama, cuánto Dios me ama. Yo sé que muchos estamos aquí porque el Evangelio de Dios tiene esas características, que es atrayente, es bonito, llega al corazón cuando la persona está triste y le hablamos de las promesas de Dios. El mismo Espíritu Santo causa en nuestros corazones el deseo de vivir,
de anhelar, de ser diferente. Pero mis queridos hermanos, cuando nosotros entendemos el maravilloso amor de Dios en la persona del Señor Jesús y ver lo que Él hizo por nosotros, el ser humano debería demostrar más de lo que actualmente mostramos, ofrendar nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Ahora entendemos cuánto Dios nos ama. ¿Seremos capaces de seguir rechazando tan ancho, tan alto y tan profundo amor de Dios y cambiarlo por las miserias humanas? Hay personas que sí. Hay personas que sí. Sí lo cambia. Pero igual creo que no hemos entendido lo que hemos estado hablando. Y fue así que una vez anunciada la noticia que había solución para los humanos, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios que quita el pecado del mundo vino a esta tierra. Y a nuestros primeros padres se le dieron las siguientes palabras. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza. La simiente. ¿Quién era la simiente en este caso? Jesús. Y tú, al enemigo de Dios, le herirás en el calcañar. Ya desde ahí nosotros podemos ver quién es el que iba finalmente a triunfar con esta profecía, ¿verdad? Y no vamos a entrar más allá porque hay mucho de qué hablar. Desde entonces los hijos de Dios, los hijos sinceros de Dios, comenzaron con los mismos incluso que permitieron la transgresión a Adán y Eva, a esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, que un día vendría el Mesías, la simiente a rescatar en persona a la raza caída. Aunque la promesa de Dios de rescatar a sus hijos ya estaba en acción desde hace muchísimo. El Evangelio eterno, mis queridos hermanos, es eterno, bien lo dice la palabra. El Evangelio tiene el propósito de rescatar, ¿verdad?, todo aquello que se ha perdido. El Evangelio no es solamente un concepto o palabra, eso es una persona. El Evangelio es eterno. Desde ese momento que Adán y Eva cayeron, se aplicaron los beneficios, ¿verdad? Aunque la promesa de Dios de rescatar a sus hijos ya estaba en acción, solamente tenían que creerlo por fe. Y así Dios, a través de la historia y a través de sus profetas, anunciaba la venida del pimpollo, la venida del libertador de Israel. Hay muchas citas que hablan de ello, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a utilizar dos que tengo acá importantes. La cita que vamos a utilizar y vamos a mencionar es justamente la que utilizamos al principio, porque a un niño dice, nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Miqueas 5:2 hay otra profecía admirable. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá aquel que será Señor en Israel, y sus salidas, dice, son desde los principios, desde los días de la eternidad. Entonces los profetas anunciaban todas estas profecías y decían, wow, pero ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo nacerá? Las mujeres siempre tenían el cuidado de cuidarse, valga la redundancia, para ser ese vaso escogido por Dios. Y por eso ve que las familias judías apreciaban mucho tener familia, mucha familia, porque de repente creían que podían ser beneficiados con esta profecía. Hay muchas otras más. Dios constantemente reafirma la venida del Mesías adornándolo con hermosos nombres que solamente Dios puede ostentar. Por ejemplo, lo llama aquí Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dígame usted, ¿nuestro Señor Jesucristo no es admirable por lo que hizo?
¿De dónde nosotros obtenemos el consejo de vida? Simón Pedro dijo un día, ¿se acuerdan? Señor, ¿qué dijo? ¿A quién iremos si solo tú tienes qué? Palabras de vida. Wow. Creo que si nosotros nos hubiese tocado vivir en esa época, los que amamos a Jesús, nuestra vida hubiera sido diferente, ¿verdad? Padre eterno, mencionaba la palabra de Dios. Les pregunto, mis queridos hermanos, ¿quién es nuestro Creador y Padre celestial? Jesús. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre, dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿verdad? Y príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? Hoy en día hay mucha gente que se ganan los premios, los Oscar, y por allá creo que es en Noruega o Dinamarca, hay un premio Nobel de la paz que se le da a muchas personas. Yo recuerdo cuando le dieron el premio Nobel a Barack Obama y luego Barack Obama estaba en guerra por ahí. Qué raro, ¿verdad? Esos premios Nobel que se dan a las personas. Pero Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira, hermano, una persona que tiene paz en su corazón es inconmovible. No hay miedo. No hay desesperación. El amor, dice, echa fuera el temor. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús, Dios. Quiero hacerles una pregunta un poco infantil. ¿Por qué en el mundo hay tanta guerra el día de hoy? ¿Qué es la guerra? Ausencia de paz. ¿Y quién es la paz? Jesús. Entonces el mundo está en guerra, ¿por qué? Porque no tiene Jesús. Ve qué facilito era la respuesta. La palabra de Dios había anunciado desde hace miles de años la segunda venida del Mesías, del libertador, y con esto establecer el primer hito el primer evento más importante que yo quiero tocar de tres en esta mañana, el nacimiento del Mesías. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 4:5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Hoy en día quieren nacer hijos de máquinas. Y hay un robot que está creando hijos, ¿saben? Ya está, no me acuerdo cómo le llaman ahí, pero yo no sé qué va a pasar con estos chiquillos que nazcan de robot. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, escúchelo, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, las promesas de Dios. No conocen premura ni demora, como dice su palabra. Él cumplió su promesa en el tiempo exacto. Y yo quiero exaltar en esta mañana la maravillosa gracia de Dios, porque con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también nacieron nuestras esperanzas ya truncadas, ¿verdad? Y en esta época, cuando muchos celebran el nacimiento de Jesús en borracheras, en orgías, en pasiones desordenadas, de los cuales muchos a veces nosotros le damos cabida, ¿verdad? Deberíamos mejor celebrar lo que realmente representa el nacimiento de Jesús. A saber, diría alguien, la libertad, nuestra redención y la paz. Pero muchos, creyendo estar celebrando el nacimiento de Jesús, lo que hacen es esclavizarse más a los vicios, más a las cosas que usted sabe que se hacen, ¿verdad? Deshonrando a nuestro Creador.
Eso mismo pasa, por ejemplo, en la Semana Zángana. Muchos creen estar celebrando la crucifixión de Cristo, pero escuche, es terrible lo que se hace en Semana Santa. Ni en otra época se hace tantas cosas terribles como en Semana Santa y en Navidad. Semana Santa, ¿verdad? Que de santa obviamente decimos, no tiene nada. ¿Se dan cuenta cuán astuto es el enemigo de Dios? ¿El diablo? Sí. Así ha sido siempre. Él siempre tergiversa las cosas buenas que Dios creó. La venida del Hijo de Dios es un punto crucial, mis queridos hermanos, en el plan de la redención de Dios. Por eso debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Por supuesto que sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Y contarles a otros, ¿verdad? No que nació en esta fecha o en la otra, porque hasta en eso el enemigo nos tiene un poquito confundidos, ¿verdad? Pero sí hay que contarle a nuestros amigos, a las personas, que Jesús vino para darnos ¿qué? Libertad y salvación y paz. Y que aún tenemos tiempo de poder recibirlo en nuestro corazón. Que Él quiere nacer en nuestra vida, en nuestro corazón, para que los beneficios de su sacrificio se puedan acreditar a nuestra vida. ¿Qué? ¿Sí necesita nacer Jesús en nuestro corazón? Él ya nació, pero Él está esperando que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón, nacer en nuestra vida. Cuando Jesús habita en la vida del ser humano, el ser humano no le queda otra opción que ser transformado. ¿Verdad? Punto número 1, Jesús tenía que nacer y nació, vino a este mundo. Pero es importante que creamos que Él nació solamente, sí, pero de nada sirve tenerlo como un acontecimiento histórico si usted no le da la aplicación espiritual. Y eso es lo que el mundo hace énfasis en este tiempo. Nació, y hay que alegría, hay que celebrar y toda la cosa. ¿Les parece que Jesús está de acuerdo que celebren su nacimiento haciendo lo que hacen, lo que hacemos a veces en nuestros hogares? Y no necesariamente. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera dado su vida en rescate por nosotros y no hubiera resucitado? 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Dios ya lo había dicho. No había sorpresa. Isaías, hablé como Samuel. A veces, yo cuando era locutor, le voy a decir, cuando empecé, yo no mencionaba la S. Yo sé que muchos de los panameños, como los hondureños, decimos unas palabras, y yo tuve que agregar la S. Porque yo no decía vamos, sino que vamos. Y a veces sucede eso. Espero que no se enoje conmigo, Samuel, ¿no? Pero él lo hace, se escucha bonito cuando es como escuchamos los colombianos y los argentinos. Una maravilla. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero el anuncio de la venida del Señor Jesús hacía mucho tiempo se había dado por parte de Dios. Y dice Isaías 53, hablaba y narraba qué es lo que iba a pasar. Dice que Él sería angustiado y afligido y que no abriría su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La obra de redención, mis queridos hermanos, incluía su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y ahora nuestro punto número 3, el final, y no menos importante, es más, en nuestro contexto es sumamente importante, el más importante, y es su segunda venida. ¿No decimos amén? Mis queridos hermanos, Dios ha sido transparente siempre. Él ha hablado con la verdad, porque Él es verdad.
¿De qué nos sirve gozarnos celebrando la Navidad? Incluso si creemos que murió y resucitó, pero no nos preparamos para su segunda venida. Y es aquí, con este punto, donde quiero cerrar y pedirles en el nombre del Señor Jesús, como dice su palabra en Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día de hoy, Dios está hablándonos, mis queridos hermanos, a través de su palabra. Yo solamente quiero ser el instrumento que quizás no merezca estar aquí enfrente, ¿verdad?, de ustedes hablándoles, pero Dios nos está haciendo un llamado urgente. Hay un hermoso proverbio que dice de la siguiente manera, 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es muy triste, hay muchos que hoy en día estamos o están en la iglesia o estamos en la iglesia, pero no estamos en el camino. Quizás nos hemos conformado con las cosas de esta vida y no tenemos más aspiraciones porque no tenemos motivación. Pero yo quiero decirle, mis queridos hermanos, y yo no soy nadie, sinceramente, para decirles qué es lo que deben hacer, pero quiero invitarles para que busquemos de Dios, de Jesús, pidámosle que Él haga surgir en nuestros corazones un reavivamiento y esa tan anhelada reforma en nuestras vidas, porque el tiempo es corto. Yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿Dios cumplió los dos primeros puntos? Es decir, Jesús nació, creció, se desarrolló y murió, ascendió al cielo. Sí. ¿Usted cree entonces que volverá? ¿Porque Él lo prometió? Claro que sí, por supuesto que sí, mis queridos amados. Jesús tiene que volver de nuevo porque Él tiene un anhelo en su corazón. Y es de reunirse con sus hijos, con sus pequeñitos, como Él dice, ¿verdad? Con aquellos que amó hasta el punto de poder dar su vida en la cruz del Calvario. Al momento de Jesús irse al cielo, los ángeles les preguntaron a los discípulos y al mismo tiempo les hicieron una promesa. Le preguntaron y al mismo tiempo hicieron una promesa. ¿Qué dice? Porque acuérdese que cuando Jesús venga, ¿vendrá con quién? Con sus ángeles. Y ya en la tercera venida, obviamente, viene con todos sus ángeles y con todos los redimidos. Interesante, ¿eh? Pero Jesús les dijo, los ángeles dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y el diablo nos quiere confundir con lo del rapto secreto, ¿verdad? Y Jesús mismo dijo en Juan 14:3, y si me fuere y os preparare, ¿qué dice? Lugar, vendré otra vez y os tomaré, ¿quién dice? A mí mismo, para que donde yo estoy con vosotros. Oiga, eso es lindísimo, hermano. Cuando alguien lo invita a su casa y quiere estar con usted, compartir, es una persona que le ama, quiere darle un lugar en su corazón, en su hogar. Debemos de entender esto, mis queridos hermanos, porque Jesús está interesado, está urgido en venir y por amor a nosotros justamente no ha venido porque su pueblo no se ha preparado. Él pudo haber venido en cualquier momento. Por 1000 años los redimidos estarán en el cielo con Jesús. Luego nuestro destino final, ¿dónde será? Esta misma tierra. Esta misma tierra. Juan en visión vio algo extraordinario. Ya voy terminando, mis queridos hermanos, ya estamos cerquita. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo no sé cómo hacer el Señor, obviamente Él lo puede hacer, porque el primer cielo que dice y la primera tierra pasaron, eso ya pasó. Y el mar ya no existía más.
Y yo, dice Juan, mire qué interesante, ayer estaba hablando justamente con Xochitl de este versículo, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Sabe por qué Juan dice yo vi descender? Cuando usted está viendo algo descender, ¿dónde está usted? En la parte de abajo y usted mira acá, ¿verdad? Resulta en el capítulo 34 del conflicto, 43 del conflicto de los siglos, dice que lo primerito después de los 1000 años dice que Jesús viene con sus ángeles y con todos los redimidos. La nueva Jerusalén viene despuesito. Entonces yo les pregunto, ¿sería que Juan venía con todos esos redimidos? Claro, todos los redimidos vinieron, por eso Juan dice, yo vi descender. Porque obviamente después dice el conflicto de los siglos que todos los redimidos entraron a la ciudad, pero cuando ya estaba en la tierra. Es maravilloso, hermano. Nosotros tenemos una inspiración enorme. Queridos hermanos, permitamos que Jesús, vamos a cantar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios. Permitamos que Jesús nazca en nuestros corazones. Yo le aseguro que usted va a dejar de celebrar Navidades, que Semana Santa, porque se va a dedicar a mantener ese niño, aceptar ese niño que nació, pero también se va a dar cuenta que creció y que murió y luego ascendió al cielo y que ya está por venir. Todos necesitamos
Cuánto le agradecemos, Señor, porque realmente usted nos ha mostrado un amor extraordinario al dar su Hijo, cosa que nosotros no estamos dispuestos a dar, ni por el mayor precio del mundo. Gracias, Señor, por ese don precioso. Pedimos que continúe preparándonos. No retire su espíritu de nuestras vidas, porque anhelamos verle venir en gloria. Acompáñenos, Señor, hasta ese mismo momento. En el nombre de Jesús, amén.